Si eres venezolano, esta es quizás una de tus chucherías favoritas. El Toronto, un bombón que contiene una avellana cubierta de chocolate y que ha endulzado la vida de los venezolanos desde 1949. ¿Conocías su historia? Quédate que aquí te la cuento. Cuando yo vea a esa chica, le diré cuánto me gusta probar el rico Toronto que ella con gusto disfruta. Toronto es el bombón, esa chica es un Toronto, Toronto es el bombón. Su creador se dice que fue Ernest Weiss, un polaco que llegó a Venezuela con tan solo 19 años huyendo de la invasión nazi a Polonia. Pero él mismo llegó a decir que él no lo inventó, solo contribuyó a su creación. El señor Ernest aprende el oficio de confitero industrial en Viena, Austria, y llega al Zulia por un contrato de trabajo. Pero luego se muda a Caracas, ya que sus antiguos jefes en Viena se vienen a Venezuela y montan una pastelería en Sabana Grande llamada La Vienesa. Ernest no era muy experto en el negocio, ya que su especialidad eran los procesos industriales. Pero al poco tiempo pasaría a formar parte del equipo inicial de la gran industria de la confitería venezolana Savoy. En 1941 los hermanos Rodolfo, Roberto y Fernando Beer se asocian con John Miller, quien trajo de Escocia la maquinaria necesaria para la producción de chocolates, y registran la compañía Savoy Candy Compañía Anónima. Ya para 1949, Savoy incluye los productos Toronto y Ping Pong, ambos creados con la ayuda de Ernest Weiss. El Ping Pong fue uno de los primeros éxitos de la compañía Savoy. Se vendían en latas de 2,5 kilos, pero Ernest se da cuenta que los productos americanos venían en pequeñas bolsitas, lo cual daba una gran demanda a estas empresas, por lo que propone se creen unos pequeños empaques en bolsitas para impulsar la venta de los productos venezolanos. Desarrollar maquinarias, procesos y empaques era para Ernest Weiss su pasión. De hecho, lo consideraba más que un trabajo, un pasatiempo. Pero, ¿cómo se creó el Toronto? Comentaba el mismo Ernest que tuvieron que crear el proceso para darle a esa avellana una cobertura de chocolate con una pasta de avellana, la cual era muy dificultosa para trabajar por lo blando y que tenían que hacer un proceso de enfriamiento prácticamente artesanal para posteriormente cubrirla con una capa de chocolate y finalmente con un jarabe para darle ese brillo característico que tiene el Toronto. Una vez que tuvo creado el proceso y la maquinaria necesaria para hacer el Toronto, fue muy fácil su elaboración, pero llegar hasta allí no fue nada fácil. Comentaba Ernest que no estaba orgulloso de un producto en particular, sino de todos los procesos que ayudó a crear para hacer esos productos. Ernest Weiss nos dejó el 15 de junio del 2014, pero nos deja un gran legado y una gran lección. Polaco de nacimiento, pero como él mismo decía, venezolano de corazón. Existe un mito urbano sobre el expresidente Luis Herrera Campins, a quien le llamaban el presidente Toronto. Y es que se dice que él cargaba todo el tiempo en el bolsillo de su paltó un gran cargamento de Torontos. ¿Cómo olvidar el sketch de Radio Rochela en donde el gran actor cómico César Granados hacía su imitación? Por ustedes, el expresidente Toronto Herrera. Muy buenas noches, ¿no? Están buenos tus Torontos que son frescos. Son de esta mañana. Están provocativos. Pero, ¿qué tan cierto era esto? Pues resulta que durante su mandato al presidente Luis Herrera Campins le gustaba ir cada 4 de mayo, el día de su cumpleaños, a la isla de Margarita a celebrarlo. Allí fue invitado en una oportunidad a la radio Nueva Esparta, a una entrevista con el locutor Héctor Cardoso Flores, quien, por algunos contratiempos, lamentablemente no pudo llegar a tiempo a la radio, quien solicitó a su colega Eduard Hernández que por favor atendiera al presidente e iniciara la entrevista mientras él llegaba a la radio.
Fue así como Eduard Hernández asumió la responsabilidad y recibió al presidente informándole que él estaría a cargo de su entrevista. A lo que el presidente respondió que por él no había ningún problema, que él sabía que también era un excelente profesional y que de seguro sabía hacer su trabajo. A manera de anécdota, Eduard Hernández comenta que durante el desarrollo de la entrevista notó que el presidente estaba algo incómodo. Se atrevió a preguntarle que si había algo que lo estaba molestando. El presidente, de forma muy natural, respondió con tremendo eructo. Dice Eduard que todo el estudio se impregnó de un fuerte olor y el presidente le pidió disculpas diciéndole que es que se había desayunado antes de ir a la radio con un cazón guisado, 2 arepas de maíz pilado y un majarete, y para acompañarlo o bajar ese desayuno, una taza de café con leche. Esto sin lugar a dudas ayudó a romper un poco el hielo y le dio el valor suficiente a Eduard para consultarle sobre aquel mito que había acerca de que él era el presidente Toronto porque solía cargar en sus bolsillos muchos de estos bombones. El presidente le respondió de una forma muy jocosa: no, chico, eso es mentira lo que dice la gente. Eso de que se inventan de que yo todo el tiempo cargo los bolsillos llenos de Toronto es mentira. Incluso han llegado a decir que en mi oficina en Miraflores tengo cajas de Toronto y que el baño lo tengo repleto de Toronto. Todo es mentira. No te puedo negar de que sí, me gusta el Toronto y que de vez en cuando se comía uno que otro, pero incluso le llegó a decir que su médico le había recomendado no comer tanto dulce porque tenía tendencia a sufrir de diabetes. Sin embargo, Eduard, ya entrando en confianza, le preguntó de que si podía ser considerado entonces un torontómano, algo que para nada molestó al presidente, que incluso le causó risa y le dijo que solamente un margariteño se le podría haber ocurrido llamarlo torontómano. Esta anécdota que les acabo de relatar la confirmé con el propio Eduard Hernández, el locutor que entrevistó al presidente Luis Herrera Campins sobre su supuesta adicción al Toronto, confirmando que en realidad le gustaba, pero no tanto como se decía, hasta llegarlo a llamar el presidente Toronto. Te lo contamos en Trivias Venezuela.